Hola, ¿cómo están? El propósito de este video es ilustrar de manera más comprensible uno de los temas incluidos en la materia de optimización de procesos laborales, específicamente el de los modelos de tiempos predeterminados. Espero que con esta explicación puedan ustedes tener un panorama un poco más claro acerca de cómo utilizar estos métodos de una manera efectiva en casos prácticos y casos reales. A manera de introducción me gustaría platicar por qué es importante medir el tiempo. El tiempo, cuando hablamos de ingeniería industrial, cuando hablamos de procesos laborales, cuando hablamos de negocios, todos los procesos requieren de actividades, requieren de tareas, y para cumplir con esas tareas necesitamos tener un análisis y un estudio de los tiempos y de los diferentes movimientos utilizados, y la finalidad principal es que podamos saber cuánto dura las tareas o cuánto deberían durar como un estándar, y que en base a ese estándar definido nosotros podamos capacitar a nuestra gente, podamos optimizar esos tiempos y por consiguiente podamos también aumentar la productividad. Las ventajas del manejo de este tipo de modelos de tiempos predeterminados una de ellas es que no tenemos que utilizar cronómetro, ¿ok? Como no tenemos que utilizar cronómetro, no tenemos necesariamente que evaluar el desempeño de la gente, y podemos hacerlo incluso con actividades o con procesos que están todavía en la etapa de diseño, que ni siquiera están en vivo o no se ejecutan en vivo en este momento. El análisis que hacemos nos va a permitir, previo al lanzamiento de esa actividad, el que podamos establecer la mejora continua aún antes de que hayamos comenzado a trabajar con estas tareas. Los principales sistemas predeterminados, como podemos ver en esta diapositiva, son el MTM, el MOST, el Work Factor, el GPD, el MODA PTS y el BMT. En específico, para este video, a mí me gustaría tratar el MTM, que es uno de los más comúnmente usados y que creo yo puede ser más útil en propósitos generales. Vamos a hablar del MTM entonces. El MTM, por definición, es un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método, y que se basa principalmente en movimientos, como su nombre lo dice, predeterminados. Estamos hablando de 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 movimientos oculares, y esos movimientos traen de manera predeterminada asignado un tiempo y una secuencia de movimientos básicos necesarios para ejecutar esa actividad. Todo eso se encuentra ya en tablas para cada uno de esos movimientos que mencionamos aquí: 8 manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo y los 2 movimientos oculares. Ya existen tablas donde lo único que yo tengo que hacer es ubicar el tipo de movimiento, con qué características se va a ejecutar, y directamente me asigna en la misma tabla cuál es el tiempo predeterminado que debe de durar esa operación. Y todo ello nos debe de llevar a la reducción de movimientos y por consiguiente a la reducción del tiempo y por consiguiente a una mejora de la productividad y, como gran resultado final, a la disminución de los costos. Bien, los movimientos básicos que considera el MTM los podemos ver mencionados en esta diapositiva. Si hablamos de miembros superiores del cuerpo, está alcanzar, mover, tomar, posicionar, soltar y desmontar. Y hay algunos movimientos adicionales llamados secundarios, como son girar, aplicar presión y el movimiento de manivela. Los movimientos inferiores son movimientos de pie y movimientos de pierna,
Los movimientos del cuerpo son aquellos que involucran un desplazamiento, ya sea caminar hacia adelante o hacia atrás, o movimientos laterales, y movimientos que tienen que ver con flexión, giro del cuerpo, doblarse, agacharse, sentarse, poner una rodilla en el suelo, arrodillarse, levantarse, entre otros. Y los movimientos visuales, que tienen que ver con el enfoque ocular y el recorrido ocular. Entonces, todos estos movimientos, cuando hablamos de MTM, ya están contenidos en tablas, y para cada uno de ellos con consideraciones específicas, ¿sí? Como por ejemplo distancia, peso, grado de control, etcétera. Ya vienen definidos los valores. Lo único que tenemos que hacer es determinar qué tipo de movimiento es y cuántos de estos movimientos se utilizan en una operación, y sumarizar los tiempos, y con ello obtenemos el tiempo que debe durar esa operación. Ahora bien, el MTM utiliza una unidad de medida que se llaman los TMUs. Un TMU, como pueden ver ustedes en la lámina, equivale a 0.00001 horas, 0.0006 minutos, 0.0360 segundos. Entonces, por lo general, las unidades de tiempo que vienen contenidas en las tablas son TMUs, ¿ok? En donde, si yo quiero luego hacer la conversión a tiempo real, utilizo esta tabla y lo puedo obtener en tiempo real. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta es los pasos. Los pasos a seguir son muy sencillos. Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es la secuencia de micromovimientos básicos que se utilizan en la operación que estoy estudiando. Una vez que tengo esa secuencia de movimientos, me voy a las tablas, obtengo, de acuerdo a las características de cada uno de ellos, cuál es el tiempo en TMUs, y los sumarizo. Y al final puedo todavía hacer algunos ajustes adicionales, como por ejemplo considerar cuestiones como la fatiga, retrasos personales, como por ejemplo idas al baño, idas a comer, algunos tiempos de descanso que son obligatorios, etcétera, y algunos retrasos que son inevitables en el día a día de una operación, como pueden ser, por ejemplo, un factor que me agregue tiempo por que me quedó mal el proveedor, porque no me llegó el material a tiempo, porque me llegó con mala calidad y tuve que reemplazarlo por otro, etc. Bien, en esta siguiente diapositiva ustedes pueden ver una tabla de valores de MTM, cómo se ve, pero vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Básicamente, el analista debe de considerar 4 parámetros: distancia en acción, movimientos del cuerpo, logro de control y colocación. Entonces, si yo tengo un movimiento de alcanzar consiste en A, B y G: distancia en acción, movimiento del cuerpo y logro de control. Para un movimiento de posicionar, tengo el ABP: distancia en acción, movimiento del cuerpo y colocación. Y para un movimiento de regresar, solamente ocupo una distancia en acción. ¿Ok? Entonces, supongamos en el siguiente ejemplo que un operador de una máquina de corte tiene que obtener la materia prima que va a cortar de una distancia, la tiene que tomar con su mano a una distancia de 20 centímetros, y una vez que toma esa materia prima, la tiene que colocar en la máquina de corte en la posición correcta, o sea, con exactitud, con máxima precisión, y posteriormente la máquina ejecutará el corte de esa pieza. Entonces, los micromovimientos básicos para hacer esta operación son: primero, alcanzar, y luego posicionar. Entonces, si yo me voy a la tabla del MTM para alcanzar, me doy cuenta que para una distancia, en esta columna estamos viendo la distancia, para una distancia de 20 centímetros, yo tengo un tiempo en TMU de 7.8 para una condición A, en donde A, si ustedes alcanzan a leer ahí, está un poco pequeño, es alcanzar un objeto en situación fija
o un objeto en la otra mano o sobre el cual descansa la otra mano. En este caso es en una posición fija, entonces tomamos la A y me da 7.8. Y a ese 7.8 le voy a agregar los 6.5 que vienen contenidos en esta columna por mano en movimiento. Entonces, 7.8 más 6.5 me daría un tiempo en TMU de 14.3 para el micromovimiento de alcanzar. El siguiente micromovimiento es el de posicionar. Si me voy a la tabla de posicionar, encuentro que el nivel de ajuste que yo necesito para posicionar esa pieza en la máquina de corte es con un alto nivel de exactitud. Entonces me coloco en el ajuste 3, que es el exacto, y voy a requerir de presión fuerte. Entonces el símbolo es una S y el manejo es fácil, no es complicado. Entonces eso me da un tiempo en TMU de 43. ¿Okay? Si esos 43 del posicionar se los sumo al 14.3 que yo ya había obtenido con el micromovimiento anterior de alcanzar, tendría un tiempo total en TMUs de 57.3. Y de esa manera, para una operación tan simple como extender mi brazo, tomar una materia prima que se encuentra a 20 centímetros, regresar el brazo y posicionar esa materia prima en una máquina de corte con exactitud y precisión, yo me debería de tardar 57.3 TMUs. Y ese debería de ser el el tiempo estándar que debería de ocupar el operador al hacer esa operación. Si se tarda más, entonces tendríamos que investigar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las restricciones, cuáles son las condiciones ergonómicas o físicas para poder hacer un análisis y lograr lo que se llama la mejora continua, y de esa manera poder tener determinado un tiempo en donde ni siquiera utilicé el cronómetro, sino me basé en tablas, en tiempos predeterminados. ¿Ok? Muy bien, pues este video tenía como objetivo el dejarles un poquito más claro estos conceptos. Esperen próximamente más videos relacionados con el tema, en donde vamos a ir viendo los otros modelos de tiempos predeterminados y algunos otros conceptos adicionales que van a enriquecer todo el material que ya tenemos disponible para nuestra materia y para nuestra clase por parte ya de TecMilenio. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver este video y nos vemos para la siguiente. Muchísimas gracias.